Fase de rolado. En la fase de rolado le enseñamos al paciente el movimiento de cintura escapular. Le vamos a decir que vaya hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás y hacia abajo. En este movimiento va a combinar control cefálico. Cada vez que vaya hacia atrás y hacia abajo, va a llevar su cabeza al mismo movimiento. Se le enseña el movimiento con iniciación rítmica para luego pasar de forma pasiva y luego asistida. Se pasa a cintura pélvica, donde vamos a realizar lo mismo. Hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo y hacia atrás. Se le explica el movimiento, se realiza de forma activa y de forma pasiva. Una vez el paciente haya dominado estos movimientos, se le pide que haga de forma continua ambos, de cintura pélvica y de cintura escapular. De esta manera realizaría un rolado. La fase de adaptación se inicia con una iniciación rítmica, enseñando al paciente el movimiento, en el cual la cadera se va a encontrar en una abducción con flexión de rodilla. Va a pasar de pasivo a asistido. Esta fase, los movimientos se realizan contralateralmente, es decir, que el brazo contrario al lado trabajado en el miembro inferior es el que va a realizar el mismo movimiento de abducción y flexión de codo. Va a iniciar el fisioterapeuta enseñando el movimiento para luego pasar a pasivo. El paciente realizará el movimiento por su cuenta y luego será asistido. Una vez el paciente logre captar el movimiento de forma continua, deberá realizarlo por sí mismo. El control motor es la capacidad que tiene el ser vivo para expresarse en la naturaleza sin ninguna dificultad. Con esto nos referimos a aspectos importantes. El primero es el control motor aplicado al mantenimiento de postura y equilibrio, y el segundo es el aplicado a un movimiento específico. El cerebelo es la parte del cerebro que procesa la información proveniente de la médula espinal y los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar un movimiento coordinado y suave del sistema muscular esquelético. La función principal de esta es integrar las vías motoras y sensitivas, conservar el equilibrio, que es una función que le corresponde al fúculo nodular, actuar en la conservación del tono muscular, que le corresponde al lóbulo anterior, e intervenir y regular movimientos automáticos y voluntarios. Esta función es específica del lóbulo posterior. Cuando existe una lesión del cerebelo, existe ausencia de estabilidad, coordinación y mantenimiento de la postura y el movimiento. En el caso de los daños, es uno de los síntomas más reconocibles de daño en el cerebelo. Los ganglios basales son estructuras subcorticales que también están implicadas en el control motor de las actividades. Consisten en masas de materia gris que están localizadas en el interior de la materia blanca cerebral. Su papel principal es complejo y consiste en la inhibición del tono muscular en diferentes partes del cuerpo, selección y mantenimiento de movimientos en virtud de su conveniencia, a la vez que suprimen otros movimientos que sean innecesarios o indeseados, y ayuda a monitorizar y coordinar contracciones lentas. Y también ayudan al mantenimiento de la postura corporal.
La acción de los ganglios basales se realiza incidiendo en la actividad de las vías motoras. Los ganglios basales ocupan una posición central en el control de la musculatura esquelética, recibiendo y enviando infinidad de conexiones sinápticas con diferentes estructuras encefálicas como la corteza cerebral, el tálamo y el tallo encefálico. Continuar con el control motor, se han planteado hipótesis completamente diferentes de cómo el cerebro y los sistemas implicados en el movimiento funcionan, mostrándose grandes diferencias en cada teoría propuesta. Vamos a mencionar las teorías a continuación. Tenemos la teoría refleja, que fue una propuesta en el año 1900 por Sir Charles Sherrington, el cual establece que los reflejos eran los componentes básicos del comportamiento motor. Trabajaban juntos o en secuencia para lograr un propósito en común. También tenemos la teoría jerárquica, que establece que el sistema nervioso está organizado como una jerarquía y fue descrita por Hullings Jackson. Está la teoría de la programación motora, que hace énfasis en la acción misma más que en la reacción como en las teorías anteriores. Está la teoría de sistemas, que fue desarrollada por Nikolai Bernstein, y sugiere que el movimiento es el resultado de la interacción de diferentes sistemas internos y externos y que se retroalimentan para un fin específico. Actualmente no hay una teoría que sustente todos los factores, causas y naturaleza del movimiento, siendo la mejor opción sustraer los aspectos más importantes de cada teoría y continuar con una investigación que arroje resultados confiables y comprobables. Para entrar un poco en lo de que cuál es la importancia de que el fisioterapeuta tenga conocimiento de todo lo que es el control motor, hablamos un poco de que cuando uno de los componentes que da origen al movimiento falla, es evidente notar la alteración que provoca esta lesión en el movimiento voluntario. Es decir, en las lesiones de neurona motora superior, el tono muscular se encuentra alterado, mostrando hipertonía. Y en casos graves, espasticidad. En lesiones vestibulares y del cerebelo, las alteraciones se ven reflejadas en la coordinación y el equilibrio. Es importante conocer a todas las estructuras neuronales y no neuronales con el movimiento, y aún más importante identificar cuáles son los factores que evitan un correcto funcionamiento de un movimiento o un patrón de movimiento y realizar el abordaje fisioterapéutico más conveniente. El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales llamadas sinapsis, cuyo patrón de actividad controla todas nuestras actividades cognitivas. Estas conexiones sinápticas son muy dinámicas, de forma que pueden reforzarse o debilitarse en función de la actividad neuronal que experimentan. Esta capacidad de modificación se conoce como plasticidad sináptica y es fundamental para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se cree que múltiples enfermedades cognitivas como el autismo, la enfermedad de Alzheimer o varias formas de retraso mental se deben a las alteraciones en la plasticidad sináptica. Existen diferentes tipos de plasticidad sináptica. Tenemos la plasticidad a corto plazo, que esta dura unos milisegundos o minutos y permite a la sinapsis realizar funciones críticas en los circuitos neuronales. Y también tenemos la plasticidad homeostática, que esta plasticidad se da en ambos lados de la sinapsis.